Vamos entonces con la representación de plástico. El plástico lo vamos a hacer con base en el metal. Entonces tenemos un grupo o una carpeta para la representación del metal, tenemos un grupo o una carpeta para la representación de los volúmenes convencionales, como ya los teníamos antes, ¿sí? Y vamos a duplicar toda la carpeta que contiene la representación del metal y le vamos a poner un nuevo nombre que será plástico. Plástico tiene tilde en la A, pero no tengo idea de dónde está la tilde de este teclado, entonces se lo dejaría así. Voy a apagar la capa de metal y voy a abrir esta. Voy a apagar la capa de los efectos. Esta guía también la puedo borrar, no la había borrado antes, pero realmente no la necesito ya. Y voy entonces a trabajar con la esfera. Entonces primero voy a eliminar, bueno, no eliminar, voy a apagar los reflejos porque los voy a manejar con un modo de fusión diferente, con unas características de brillo muy diferentes y trabajaré aquí. Listo. También esos efectos pueden desaparecer. Ya más adelante reviso qué tanto desaparecen. ¿De acuerdo? Tenemos el objeto, dejo el especular encendido, no hay problema con él. Y entre el objeto, que sería la esfera, y su capa de reflexión, voy a hacer una nueva capa. Esta capa va a tener la forma de la esfera, hago la selección, la coloreo, este color lo pongo en modo superponer para que me respete los volúmenes y luego enciendo la reflexión. Pero esta reflexión no la voy a poner en luz suave, sino que la voy a poner en modo trama o en modo de sobreexponer color. Se ve bastante intensa, pero luego le voy a bajar la opacidad. De tal manera que me permita ver algo de la reflexión del entorno, pero que no sea muy protagónica. Esta esfera de color más tarde va a tener bastante interacción con el espacio, va a tener bastante rebote de luz, pero eso lo analizamos en un momento. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido con los otros dos objetos. ¿De acuerdo? Pero de un color diferente cada vez. Entonces, me voy para el cubo, hago una nueva capa sobre el objeto cubo. Acá no le he puesto nombres. Esta se llamará, el cubo se llamará color 2. Listo, tendrá la forma del cubo y tendrá algún color bonito. Creo que no tiene que ser tan intenso como este. Este era un ejemplo de cuán intenso podía ser, pero no tiene que ser un color intenso. Le pongo plástico verde extraño. Metal, lo pongo en modo sobreexponer color y le bajo la opacidad hasta que sea más o menos coherente. La opacidad en el anterior la había bajado hasta 32, en este puedo ponerla a 30, está bien. De acuerdo. El plástico cúbico es un poco más simple. Creo que hay muy pocos objetos en el mercado que sean un plástico cúbico, no mucho más allá de las fichas de Lego. Creo que si le ponemos un color más Lego puede ser un poco más como familiar, porque la verdad es que ver un cubo de plástico no es tan normal, pero sería más o menos así. Listo. Y por último, voy al objeto cilindro, creo una nueva capa, selecciono el área del cilindro y lo coloreo. Creo que este estaría bien en un tono naranja. Vamos a superponer.
Activo la luz fuerte en modo sobreexponer y le bajo la opacidad hasta que sea más o menos coherente. Creo que 30, cerca del 30 estaría bien. Listo. Entonces este es el principio de la representación de plástico. Son colores muy intensos, ¿sí? Pero el plástico, aunque puede ser de cualquier color, suele estar relacionado con juguetes y con algunas cosas para el hogar o la cocina que también suelen ser de colores intensos, y por eso mi elección de los colores. Pero perfectamente, como les digo, acá tenemos una paleta elaborada que me permite cambiar el color de esa capa en cualquier momento. Eso es otra ventaja importante de tener todo esto, aparte asegurado, en capas diferentes. Puedo en cualquier momento caprichosamente cambiar el color de las cosas, mantener el resto de los efectos, o incluso puedo pintar para que estos tengan varios colores en una misma representación. ¿Sí? Y aún así me mantenga la volumetría, la reflexión y todos esos otros asuntos. Ahora vamos a revisar las reflexiones de la luz. Estas son bastante importantes en este material. Hago entonces una selección de el suelo. No lo seleccioné correctamente. Listo. Y deselecciono el resto de las figuras. Listo. Entonces a esta figura le cae bastante luz y esta luz se colorea cuando rebota en la figura, y esa luz coloreada va a rebotar bastante en el suelo. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. En modo aclarar, en una nueva capa por encima de todo, voy a hacer un pincel grande y achatado y seleccionaré este color de acá. Ya, es un poco débil. Y un borrador que tenga más o menos la misma forma y dirección para quitar los excedentes. Por acá cerca, pues no se vería tanto. De ese rebote. Listo. Un poco de esto para este. Entonces ahora vamos a trabajar con los reflejos del cubo. Este cubo reflejaría algo por acá cercano a él. Y un poco de este otro color, un poco más opaco de este otro lado. Y el cilindro también reflejaría por acá con cierta fuerza y de una manera un poco más suave del otro lado. Entonces, estos serían más o menos los reflejos de la luz rebotando en los objetos, cayendo en la superficie. Puede que parezca un poco intensa, pero le puedo bajar un poco la opacidad más adelante. Listo.
El paso que seguiría sería hacer el rebote de la superficie en los objetos. Normalmente lo haría en la misma capa que este primer rebote, pero creo que para mantener un cierto orden y control, no vaya a ser que cometa algún error extraño, pierda el trabajo de la que ya está bien. Entonces simple y sencillamente hago una nueva capa y en esa nueva capa hago los rebotes de la superficie en los objetos. Listo, entonces empiezo con eso y también debe estar en modo aclarar. ¿Sí? El modo de fusión de los rebotes siempre va a ser aclarar. Puede que luego se le baje un poco la intensidad, pero no se le va a cambiar el modo. Entonces hago por acá una selección de los colores cercanos y empiezo a hacerle algo de rebote por este lado. Así como el modo aclarar solo pinta si de verdad esta luz es más clara, pues poco se nota al principio, pero eventualmente va emergiendo algo de esa interacción. Listo, creo que este estaría bien. Ahora voy a hacer un poco del rebote en el cubo. Este cubo es más sencillito, solo le reboto un poco de gris por acá y un poco de gris por acá. Es muy leve. Y en el cilindro, pues principalmente acá, porque como acá hay tanta sombra, es muy poco lo que le alcanza a rebotar de este lado. Pero igual, cómele un poco. Listo. Entonces aquí ya tendríamos los rebotes principales. Le voy a bajar una pizca la opacidad. Listo. De la luz entre estos materiales. Ya tenemos entonces una representación correcta de metal y tenemos una de plástico. Esta de plástico incluso podría llegar a ser más interesante si tuviera algunas pintas, algunos colores diferentes. Por ejemplo, podríamos ponerle algo de verde a este cilindro. ¿Por qué no? Bueno, modificaría el rebote, por eso no. Pero no se lo dejaré permanente, pero pues podría tener más de un color el objeto. Sí, podría tener un degradado, un rebote, ser un plástico elaborado, tener marcas, ser un plástico con, con dibujos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Al manejarse los colores en una capa separada se pueden hacer de muchas maneras esto. Esto me permite tener un control sobre el color de los objetos sin afectar el volumen, sin afectar el reflejo del entorno, sin afectar los especulares. Es muy importante que todo esté discriminado para poder acceder a este control. ¿Sí? Si todo estuviera en la misma capa, cambiar el color de un objeto sería una pesadilla. Objetos de colores, como la mayoría sería este amarillo, pues que tenga un detalle de diferente color en la parte de arriba no cambia realmente la forma. Se puede ver que se mantiene el efecto plástico, ¿de acuerdo? Digamos que el plástico ya está evacuado. Ahora vamos a pasar a la representación de siliconas. Entonces, para hacer la silicona voy a copiar este grupo, esta carpeta que contiene todo lo referido al plástico, que quedó de colores muy vivos, pero pues a mí me gustan. Y lo voy a
llamar silicona o goma. Estaría bien así. Listo. Apago la capa de abajo y voy a tener ciertos elementos acá diferentes. Listo. Entonces los rebotes los voy a apagar porque de hecho voy a hacer estos elementos de colores diferentes. Por ejemplo, quiero hacer la esfera de un color naranja, amarillo naranja, algo así. Esta me gusta más. El cubo lo voy a hacer casi gris, azul pero casi gris, incluso más claro. Y el cilindro lo voy a hacer de un verde más o menos oscuro, para trabajar con algunos colores diferentes a los que utilicé para el plástico. Listo. Entonces, como pueden ver, en este momento parece plástico. Es todo lo mismo que habíamos trabajado para el plástico, con excepción pues de que en este momento no tengo los rebotes de la luz, pero es esencialmente plástico. Listo. Entonces, voy a trabajar con este primero de acá. Y a este primero le voy a mantener una reflexión del entorno así más o menos nítida, ¿sí? Mientras que es posible que al cilindro le haga una reflexión del entorno un poco más desenfocada. O podría de pronto hacer más adelante otro grupo con algunos elementos más enfocados y otros más desenfocados. Entonces, tenemos acá varias capas. Listo, tenemos una capa para la reflexión, tenemos una capa para el color. Entonces, por encima de la de reflexión, voy a hacer una nueva capa. Esta capa va a tener la forma de la esfera, va a tener una base negra, porque va a ser una capa de color. La aseguro, la pongo en un modo sobreexponer color y voy a hacer la siguiente interacción de la luz. Sucede que cuando para los materiales que tienen un grado medio de translucidez, como la silicona o la goma que vamos a representar, la luz tiene dos interacciones con el objeto. Acá está la luz cuando está ingresando al objeto, ¿sí? Tiene una interacción con la superficie exterior del objeto, pero esa luz entra en el objeto y vuelve a interactuar con el objeto cuando trata de salir. Entonces eso es lo que vamos a tratar de representar en esta capa. Una interacción de salida de la luz. Entonces la luz viene de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás, choca en esta parte y genera esta interacción que es el volumen, el especular, todo lo demás. Entra dentro del objeto y cuando va a salir acá va a haber más interacción. ¿Listo? Entonces busco un color parecido, muy fuerte, intenso, y trato de hacer un poco de esa interacción. Está en modo sobreexponer. Creo que sobreexposición lineal le queda un poco mejor. ¿De acuerdo? Entonces ahí se alcanza a percibir un poco de esa interacción de la luz saliendo del material. ¿Sí? Está fuerte. La puedo bajar un poquito. Listo. Ahí está bien. Y luego se genera acá en la sombra proyectada del objeto, sombra 1. Sobre la sombra 1 voy a hacer una nueva capa que sería la cáustica. La cáustica es esa luz
que sale el objeto, sale deformada, la dirección de la luz cambia dentro del objeto, tiene unas concentraciones diferentes y sale coloreada. Entonces estaría más o menos por acá. Entonces ahí tendríamos un poco de este objeto gomita. Tengo que nombrar las capas. Esta capa sería la de luz interior. Por acá estaría la cáustica, cáustica 1. Listo. Más adelante tendrá además rebote. Acá está el color. Listo. No voy a añadir un pequeño detalle caprichoso para mi gusto personal. Listo. Más adelante le hacemos el rebote, ya con el rebote termina de formarse adecuadamente el material, pero acá ya tenemos un principio sobre la cáustica de la luz y la interacción que tiene la luz cuando atraviesa los objetos parcialmente translúcidos. Los que son completamente translúcidos como el cristal tienen unas características algo diferentes que vamos a ver más adelante. Bien, ahora trabajemos con el cubo. El cubo es ligeramente translúcido, reflectivo, deforma un poco lo que hay alrededor de él. Entonces vamos a trabajar con él. Entonces, por encima del color voy a coger un poco la forma del volumen y le voy a dar una transparencia inmensamente sutil que medianamente se alcance a percibir que hay una sombra por ahí, pero es muy difusa y además que tendría algunas deformaciones. Listo, entonces ahí está. Y por encima del, de la reflexión voy a hacer una nueva capa que contenga la forma general de el cubo, que esté en modo sobreexposición y esté asegurada. Listo, entonces este cubo tiene un color más o menos azuloso. Voy a hacer una versión ligeramente más intensa de él. Y por acá voy a tratar de seleccionar la cara del fondo. Listo. Y esta cara la voy a colorear un poco con este color.
y luego esta del fondo. Listo, entonces acá tenemos como un punto de partida, pero hay que tener en cuenta que la luz cuando entra dentro del objeto empieza a deformarse y que hay algunas partes que quedan mucho más distorsionadas. Entonces empiezo a seleccionar un poco esas partes y trato de pensar en algún tipo de distorsión adecuada. Creo que podría utilizar dedo para eso, pero este tipo de arrastre está raro. Un poco más difuso sería más adecuado. Algo así estaría bien. Tal vez así. Y podría liberar un poco el bisel de reflexión. Pero ese no lo ya que está asegurada la capa, no lo podría liberar con borrador, sino que lo tendría que liberar con un color. Algo más o menos así. Y un poco de este. Está asegurada, entonces no se va a salir. Pero ahí estaría bien, listo. Y acá estaría bien, listo. Entonces tiene algunas distorsiones de la luz atravesando el material. Listo. Ahora voy a hacer las cáusticas sobre la sombra 2. Entonces hago una nueva capa que se llamaría cáusticas 2. Listo. Y acá haría las cáusticas con este color. Y las deformaciones de esta forma serían diferentes a la de la esfera. Se concentraría, pero no de la misma manera. Lo ideal para hacer estas cáusticas sería tener un referente. No dispongo de un cubo en este momento, pero sería algo más o menos no tan aplastado. Y estas serían en modo trama. Las cáusticas de acá también deberían ir en modo trama o en modo superponer.
Listo. Volví a el sobreexposición lineal, que siempre termina siendo uno de mis favoritos. Quisiera intentarlo con otros, como otros artistas que utilizan una variedad mayor de modos de fusión, pero creo que tengo algunos vicios con algunos de estos detalles. Listo. Listo, entonces acá tenemos una cáustica para este cubo. Lo voy a estirar un poco. Creo que estaría bien. Listo. Tenemos ya dos objetos con este material tipo silicona que tiene una interacción particular, y nos quedaría faltando este cilindro. Entonces me faltaba nombrar la luz interior del cubo. Listo, entonces voy para el cilindro. No, esta no era la luz interior. No tengo ni idea de qué objeto era este. A las estrellas. Y ahora sí, me quedó faltando la luz interior del cilindro. Es muy importante nombrar las capas para no irse a perder. Como pueden ver, a veces pasan cosas que se salen de control. Esto no es bueno, hay que mantener el orden siempre. Listo. Y ahora trabajemos con este creo
que se me fue una pincelada un poco exagerada por acá. Listo. Ahora sí, cilindro. Entonces por encima de la capa del cilindro hago una selección, la pinto full negro. Listo. Y esta la voy a poner en modo de sobreexposición lineal. Listo. Y la aseguro. El volumen del objeto le voy a bajar una opacidad de un 98 para que se alcance a medianamente insinuar algo de traslucidez. Esta traslucidez en realidad debería ser distorsionada si la fuéramos a hacer en un objeto más traslúcido, verdaderamente traslúcido, pero ya llegará el momento de trabajar con otros materiales. Por ahora, este tipo de material tipo silicona puede verse más o menos así. Listo. Ahora voy a hacer en esta capa unas interacciones especiales con la luz. Entonces empiezo con un verde ligeramente más intenso o parecido a este, que sea más luminoso. Empiezo a tener una interacción con el objeto más o menos por acá. Y en su base. Listo. Pero como les digo, este objeto va a ser ligeramente distorsionado porque la forma, así como ocurrió con el cubo, la forma lo exige. Entonces acá distorsiona un poco sus partes. Acá podría distorsionarse hacia afuera, podría tener un pequeño escape de luz extra de este lado. Listo. Con una pequeña deformación acá. Creo que está muy fuerte. Listo. Entonces acá estaría más o menos esta parte de la transparencia o la salida o el escape de la luz en el objeto, ¿sí? Y luego me temo que no había nombrado la capa, las capas de este objeto. Este se llamaría color 3, este se llamaría metal 3 y este se llamaría luz interior 3.
Listo. Algo más o menos así. ¿De acuerdo? Un error no haberlos nombrado anteriormente. Espero que no sea tarde. Quizás está un poco intenso. Está bien, listo. Ahora sí, voy a hacer las cáusticas que la hago sobre la sombra 3. Esta capa se llamaría cáusticas 3. Listo. Y esta cáustica 3 tendría un modo de fusión de sobreexposición lineal, igual que las anteriores. Y se vería la salida coloreada de la luz del objeto, teniendo unas formas determinadas por el objeto, una distorsión. ¿Sí? Bueno, más o menos así. Vamos a enderezarla. Un poquito más estiradita por acá. Y un remate fuerte cerca del objeto. Bueno, entonces acá tenemos ya el básico de las cáusticas. Esta última quedó un poco intensa. No, lo que quedó fue muy gruesa. Lo voy a achatar un poco. Creo que ahí está. Sí, ahí me gusta más. Listo. Entonces acá tenemos las cáusticas, tenemos lo básico del efecto de goma. ¿Sí? Nos quedaría faltando revisar un poco el rebote de la luz que se da entre esos objetos y ya con eso terminaríamos esta parte de la simulación de materiales. Ahora vamos a hacer los rebotes de la luz. Primero vamos a hacer los rebotes de los objetos en la superficie y luego los de la superficie en los objetos. ¿De acuerdo? Entonces para esto vamos a tener una nueva capa. El modo de fusión de los rebotes normalmente es aclarar. ¿De acuerdo? Y hago una selección de la base. Clic, control clic en el área de la base. Y hago una deselección de la forma de los objetos. Al control clic y puedo hacerla de la capa de los especulares que ya tenía las formas integradas. De esta manera me queda seleccionada solamente el área de superficie. Y ahí voy a hacer la revisión de los rebotes. Entonces empiezo coloreando un poco.
con los colores que se alcanzan a ver de este lado, que saldrían de la esfera. Como tiene cierta reflexión, se concentran un poco a modo de cáustica, pero no exactamente cáustica, es un poco diferente. Más o menos por acá. Por ahora pueden ser intensos, más adelante les puedo hacer una modificación, puedo bajar la opacidad de la capa, eso ayuda a hacerlo más suave, pero por ahora creo que estarían bien ahí. Listo. Esto sería algo del rebote de la luz en el objeto cayendo en el suelo, y en este objeto también se vería un poco por acá. Listo. Ahora voy a hacer una nueva capa para hacer los rebotes de la superficie en los objetos. ¿De acuerdo? Estos son, podrían ser en la misma capa. También esta capa tendrá que estar en el mismo modo, en aclarar, sin base negra como otras luces. Y esta simplemente tendrá algo de los elementos de la superficie rebotando en los objetos. Algo del color, rebota un poco por acá, se rebota un poco por acá. Listo, acá lo tendríamos. Y estas dos capas les voy a bajar un poco la opacidad porque estos rebotes están algo intensos. Listo, entonces es un poco más protagónico el especular que que las otras interacciones de la luz. Creo que más o menos por acá estaría bien. Es un poco más intenso la cáustica que las otras interacciones de la luz. El rebote no es tan intenso como la cáustica. La cáustica en este momento es una luz con más protagonismo dentro de esta composición, pero estaría más o menos bien así. Listo, entonces ya con esto terminaríamos lo que sería la representación de este tipo de material tipo goma, tipo silicona, que es parcialmente translúcido, que tiene una cierta interacción con la luz. Creo que voy a corregir un poquito la inclinación de la sombra de la cáustica del verde.
necesita un poco menos de inclinación para que sea el mismo ángulo de las otras dos. Está un poco extraña, listo. Ahora sí, esto es todo por ahora. Tenemos nuestras simulaciones de materiales. Esta es la más elaborada, que tiene tanto reflexión como translucidez, cáusticas y rebote. Es muy interesante, se pueden lograr cosas muy buenas a través de la comprensión de la representación de la interacción de la luz con la materia y con diferentes tipos de materia y diferentes tipos de luz. Todo lo que les estoy explicando es para que comprendan esa interacción. No, la ilustración no se basa solamente en seguir pasos ciegamente, sino en llevar la comprensión a un nivel más avanzado y realmente a través de el entender cómo funciona la física poder hacer representaciones verosímiles. ¿De acuerdo? Obviamente esto tiene un grado de exageración, algo de, digamos, un tono caricaturesco por la intensidad del color y la intensidad de las cáusticas, pero está fundamentado en el comportamiento realista de la luz. ¿Listo? Espero que les sea de utilidad y es su turno.